otro lado. Kevin, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Los que nos estén escuchando a través de Facebook, o viendo, mejor dicho, a través de Facebook, no se habrán dado cuenta, pero los que nos están escuchando a través de la FM, habíamos presentado a Iván Ramírez, gamer y coach, para hablar de gaming, de inclusión social, derribar falsos mitos, pero un pequeñísimo problema nos ha impedido hablar con el propio Iván, pero que bueno, que ya hablaremos a futuro, no hay ningún problema por este asunto. Y desde eSportal en Canarias, como coordinador que eres, bueno, tenéis la virtud de rápidamente haber podido sustituir, ¿no? En este caso a Iván Ramírez y entrar en Sí, directo. sí, todavía tiene un problemilla técnico por falta de luz en la calle, me comenta, pero bueno, bien, realmente para hablar un poco de los casos que habíamos hablado, con los que hemos trabajado y todo, pues bueno, pues también podemos comentar algunas ideas, sí. A ver si le vuelven rápidamente la luz o que le hagan una ofertilla por la Se faena que le pasa han por aquí, hecho seguro. al propio Iván. Bueno, con él contaremos más adelante, ¿verdad, Kevin? Sí, está claro, teníamos pensado desde hace varias semanas porque estaba también de vacaciones y ahora pues volverá, si no es la semana que viene, pues en otra ocasión. Y con él íbamos a hablar, ¿no? De inclusión social, de derribar falsos mitos que hay en torno a los videojuegos que no son ni de hoy ni de ayer, que vienen de mucho más atrás, pero que bueno, que a pesar de toda la evolución y también del trabajo que hacéis desde agrupaciones como eSport Talent en Canarias, hay gente que sigue con esos falsos mitos, con que no son buenos los videojuegos, que crean adicción, etcétera. Claro, es decir, pues esto viene desde antes, desde el inicio del uso de los videojuegos, por cómo igual pues se vendían rápidamente pues en muchas ocasiones pues se pensaba pues que esto generaba directamente adicción o que generaba pues este tipo de problemas, ¿no? Y que los niños, pues porque principalmente al principio se vendía para niños y se creía que era algo para niños cuando no, cuando realmente luego lo usaban los adultos, se usaba en los jóvenes en la universidad, fue uno de los grandes boom, pues por ejemplo con el Pac-Man o con juegos de ese tipo, el Space Invaders también. Y era pues gente joven, pero también gente pues universitaria que ya pues era adulta y jugaba a videojuegos. Luego también hay juegos que se vendían pues un poco más enfocados a los niños, aunque también lo usan hoy en día los adultos. Entonces, bueno, hay todos estos son una serie de mitos que se han ido vendiendo, igual que, por ejemplo, en el tema de la agresividad, ¿no? Que dice, oye, pues los videojuegos, si tú juegas a un videojuego de lucha o algún ¿Mm? videojuego violento y tal, pues vas a transmitir o vas a ser una persona violenta o te van a inculcar la violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual, o sea, está demostrado que por jugar a videojuegos que sean bélicos o que sean de guerra o que tengan algún tipo de violencia, ¿no? Ya sea de lucha o ya sea de disparos o con shooters o algo así, pues no van a, o sea, obviamente no van a transmitirle a la persona, no van a educar a la persona en salir a la calle a matar, ¿no? Es decir, eso no es así. Un videojuego pues es una parte creativa, es una parte digital, es algo que creamos las personas para imaginar estar en esa situación. Es decir, obviamente representamos, si vemos una película de guerra, lo mismo, no vamos a salir a matar, o Claro. si leemos una historia de un asesino en un libro, pues no vamos a salir a hacer lo mismo, ¿no? Somos personas y tenemos la capacidad de diferenciar una cosa de otra. Entonces, esa es un poco la idea. Sí, varios asuntos sobre la mesa, es decir, primero si los videojuegos generan o no generan adicción y luego también, por supuesto, pues si son violentos o no son violentos. En cuanto a la adicción, hombre, me imagino que es como todo, porque no solo los videojuegos pueden llegar a generar adicción, hay tantas cosas que generan adicción, ¿no? Pero bueno, con un uso moderado y controlado, pues no hay o no debería haber ningún problema. Exacto, es decir, los videojuegos pues tienen lo que se les dice, lo que se les achaca a los videojuegos es que tienen creado un sistema bueno, dentro de la propia gamificación, pues un sistema de engagement que te engancha, ¿no? Que te ¿Mm? atrae a seguir jugando. Y bueno, esa atracción del videojuego, esa creación, pues hace que también pues esté monetizada y entonces pues hace que incluso los usuarios empiecen a gastar porque para pasar de nivel o para tener un cierto caché, pues tienes que pagar, ¿no? Entonces, es verdad que los videojuegos pues tienen esa creación, es decir, están hechos para que
tú quieras seguir jugando, pero lo mismo está hecho una serie de televisión, como lo mismo está hecho también un libro para que sigas leyendo otro capítulo, y lo mismo están hechas las golosinas para que sigas comiendo. Es decir, que realmente tenemos que ser conscientes y eso, ser consciente está basado en la educación, en saber, oye, ¿Mm? ¿qué estoy utilizando? Tengo un tiempo de ocio. Ese tiempo de ocio, pues, ¿de cuánto tiempo es? Oye, hoy le puedo dedicar, hoy tengo 1 hora y media. Pues le dedico 1 hora y media, entre tiempo y tiempo, entre partida y partida, pues me levanto, tengo mis hábitos saludables, bebo agua, tomo buena alimentación, juego al videojuego, sé que cuando tengo que parar, paro, no estoy enganchado y tal, ¿no? Entonces, un poco esa es la línea, ¿no? Tener unos horarios, tener una estructura, saber que estamos jugando un videojuego, que podemos tener interés en seguir jugando y tener ganas, ¿no? Otra cosa es, oye, si vemos que nos estamos pegando pues nuestras 4 o 5 horas, que tenemos necesidad de seguir jugando, pues todos estos un poco síntomas que los psicólogos lo van a describir mejor, pues obviamente ya estaremos ¿no? en un tema de, oye, pues hay que mirarlo, a lo mejor es adicción, entramos en algún tipo de adicción o lo que sea, pero realmente de por sí no podemos decir a los videojuegos es que los videojuegos son adictivos, no. Igual que no podemos decir de por sí que las golosinas o estos son adictivos, es decir, por tomarte una golosina un día o por jugar un día a un videojuego, no te vas a volver adicto en sí. Pues es un poco la rutina, el mal uso, lo mismo que con el alcohol y con las drogas y con el tabaco, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacerlo o un día o hacerlo sistemáticamente 3 veces en semana o con X horas que hacerlo pues sin medida, ¿no? Sin medida y sin fin, pues entonces ahí es donde entraríamos en lo malo, ¿no? Sí, el riesgo está ahí, como has comentado, y luego hay que saber hacer una correcta utilización, pero que además está muy bien que pongas en valor que otras tantas actuaciones y situaciones en la vida nos pueden generar adicción, y es que además desde la industria se busca eso, como has comentado, ¿no? El tema de la alimentación, ciertos alimentos, lo que le echan a esos Sí, alimentos para que enganche, ¿no? A las personas que los comen, o las series que has comentado, ¿no? Que siempre terminan con un final que te medio sí, obligan a engancharte al siguiente capítulo porque al final claro. te deja ahí como algo abierto y estás deseando ver el siguiente capítulo, pero claro, ahí está pues la voluntad y el conocimiento de cada uno para cortar y ir fraccionando, ¿no? La serie y no verla del tirón. Pues en los videojuegos, como nos está comentando Kevin, pasa exactamente igual. Kevin, y en cuanto a la violencia de los videojuegos, sí, hay juegos que son violentos, pero estudios que se manejen y opiniones de expertos, ¿qué es lo que dicen en torno a este asunto? Si aumenta o no aumenta la violencia. Claro, realmente no se traslada lo que es lo que comentábamos antes, no se traslada la violencia de un videojuego a las personas. Es decir, eso, si jugamos un videojuego que tenga como medio o como fin incluso la propia violencia, pues no va a transmitirlo a la realidad, ¿no? Entonces, de por sí, si lo comparamos también con el deporte, porque a veces decimos, no, es que los Mm, videojuegos, para empezar, no son deporte, lo cual, bueno, pues cada uno pues, puede tener su opinión en ese sentido, a pesar de que hay videojuegos activos y no activos, ¿no? Como ya hemos comentado. Pero bueno, aparte de toda esa definición, en el propio deporte tenemos algunos que son violentos, ¿no? Pues la clave es, como en el boxeo, pues claro. noquear al otro, ¿no? Entonces, si al final, si el boxeo no transmite violencia y el que además te pega físicamente, ¿sabes? Lo haces en un entorno virtual, a lo mejor creemos que transmite más violencia que el propio boxeo, que le está pegando a una persona presencialmente. Pues no, pues igual que el boxeo se educa, porque las propias personas que hacen boxeo lo hablan así, es decir, ellos, el boxeo no es un luchador que va a pegar y ya está, ¿no? Y a pegar puños y tal, no, no, es un deportista que tiene una serie de valores. Obviamente, pues se utiliza golpear a la otra persona, al fin y al cabo. A mí personalmente es un deporte que no me gustaría practicar o me da miedo, ¿no? Por ese sentido. Mm, Pero hay personas que tal, pero los entrenadores y los boxeadores se educan en ese sentido, en el respeto a la otra persona, en que, vale, hay que golpear, pero con una serie de normas, con una serie de protecciones, unas reglas, y obviamente pues están dentro del deporte, igual que, pues, por ejemplo, todas las artes marciales, que también utilizan
muchas técnicas que a nivel defensivo, si golpean a una persona de verdad, pues lo mismo, pueden hacerle daño, y sin una serie de normas, protecciones y respeto a la otra persona, eso no se podría hacer, ¿vale? Pues lo mismo ocurre con un poco los videojuegos, que al final nosotros cogemos el videojuego y no respetamos la norma, no cumplimos las normas sociales de nuestra sociedad y llevamos el videojuego a la realidad, pues oye, pues estaremos haciendo las cosas mal. Igual que si un karateka de cinturón negro sale a golpear ahí ¿sabes? A la calle, a cualquier, ¿no? Entonces, es un poco esa comparativa y tal. Y obviamente los estudios lo que están diciendo es que los videojuegos de por sí no transmiten o no educan en eso. Otra cosa es que, bueno, ya hay algunos videojuegos que obviamente no te van a transmitir unos valores positivos. Ujú. Sí, pues hay algunos que, pues bueno, pues con el tema del manejo de drogas o con el tema del manejo de la violencia al gusto, al libre, pues oye, si al final, previamente a usar ese videojuego no ha sido educado, pues igual, Claro. ¿Y esos pues videojuegos, Kevin, a qué edades se pueden utilizar o cómo están limitados o deberían estar limitados? claro, a pesar de que están limitados, pues muchos de los juegos son utilizados a menor edad, es decir, pues por las normas PEGI son algunos de más 18, pero bueno, también es verdad que es algo orientativo y que hay que cumplir, obviamente, ¿no? Es decir, son unas normas europeas que son las primeras que empezaron Ujú. y bueno, sirven como de guía. Realmente luego no te van a prohibir usarlo, obviamente no te están vigilando, no hay un control exhaustivo, ¿no? De que luego lo use un menor o no. Pero bueno, sí es verdad que si al final, si al final lo que está pasando es que obviamente algunos que son para mayores de 16 los usan de 12, de 7 y los de mayores de 18 también los usan menores de edad. Entonces, bueno, pues si los usan, pues que estén educados previamente en eso. Sí, sí, porque es una edad que se pone como estándar, como Claro. límite de estas normas europeas por el estado de maduración, por diferentes factores, ¿no? Eso es Pero algo obviamente, orientativo, lógicamente, no es prohibitivo, porque nadie vaya a entrar a tu casa a ver si estás jugando o no estás jugando un videojuego, pero claro, es orientativo y en caso de gente con muy poca edad también está la responsabilidad de sus padres ahí. claro, exacto, es decir, por eso pues conlleva supervisión y que obviamente quien le va a dar acceso a los videojuegos a edades de menos de 18 al menos van a ser los padres, ¿no? Por eso conlleva pues una supervisión de los padres y la responsabilidad de ellos, que son los que económicamente van a soportar tener una consola, tener un videojuego, tener una tele en casa Ujú. y poder jugar. Es lo mismo que muy comparativo con el tema que ha pasado con el COVID, de que han dejado, ¿no? ¿Quién subvenciona los viajes de los adolescentes que van a hacer fiestas y todo esto, ¿no? Pues al final pues son los padres, ¿no? Y son los que ponen el dinero para que esas personas puedan ir. Pues lo mismo, es decir, oye, yo te puedo dar el dinero, pero con cierto control y con cierto videojuego. Y también animar a las familias a que jueguen con los hijos a los videojuegos, que sepan a qué les gusta jugar, que comparten y que sepan de qué va cada uno de los videojuegos y que, bueno, hay videojuegos que transmiten una cosa y que transmiten otra. Pero que porque le guste a tu hijo un videojuego bélico o un videojuego de Street Fighter, de lucha o algo, Sí, que no nos preocupemos, que eso es algo también normal y que es algo que, como no lo puedes hacer en la realidad, sí que te lleva en la parte digital a experimentar algo que ves en las películas, pero aquí lo ves en primera persona, ¿no? Entonces es algo también, bueno, tipo de ocio. sí, Kevin, ya para terminar, porque con Iván Ramírez también íbamos a haber comentado, pues lo que estamos ahora mencionando, ¿no? Aparte de esos problemas adictivos que pueden tener los videojuegos y luego desmentir, ¿no? En este caso que sean violentos, también íbamos Sí. a hablar de la ayuda social, la ayuda para la inclusión social que tienen los videojuegos. Sí, ya igual cuando venga Iván, pues Hmm. comenta dos Sí, casos sí, con concretos él, con los que hemos eso es, trabajado. con él los casos concretos, pero bueno, dejar para los oyentes unas pinceladas de Sí. cómo están ayudando los videojuegos, ¿no? En este caso, dentro de la inclusión social. Sí, realmente, pues nosotros hemos trabajado principales casos, tres principales casos, aunque siempre trabajamos por más, ¿no? Pero una fue, pues, por ejemplo, con un chico que fue juzgado en un centro de menores, o estuvo Mm. en un centro de menores por una causa con sus familiares.
Y bueno, pues a través del uso de videojuegos, pues se le un poco reeducó y se le motivó a volver a jugar y a utilizar el juego como una motivación a volver a estar con sus padres, a volver a ser educado, a respetar y a saber que, oye, pues es un tiempo de ocio y que ese tiempo de ocio también tiene que ser de un buen uso, ¿no? También usaba videojuegos pues de este tipo violento sin haber sido previamente educado, sin tener supervisión, etcétera. Entonces, pues todo esto le complicó la situación, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros un poco reeducamos en el sentido, con ayuda también de la magistrada Reyes, allá de Gran Canaria, que es encargada de jueza de menores. Ujú. Y entonces, pues bueno, porque los jueces de menores pues tienen esa filosofía de reeducar, porque al final son personas que van a volver a la sociedad, van a estar en un futuro en la sociedad, no van a estar toda la vida en la cárcel o en un centro de menores, ¿no? Y otro caso, pues bueno, que hemos tenido pues es con chicos pues de síndrome de Down o con otro tipo de discapacidad, pues que lo que hemos hecho es jugar con ellos, ponerlos en situación de jugar con personas sin discapacidad y que se sientan en un ambiente inclusivo, que realmente los videojuegos pues permiten mucho esta adaptación. Ujú. Y lo mismo que se ha hecho pues muchas veces con el deporte, pero nosotros lo hemos hecho también con los videojuegos. Así que sí, a través también del evento del 2019 hicimos lo mismo, ¿no? Tanto con niños como con adultos. Llevamos a personas de diferentes asociaciones, pues, personas en silla de ruedas, personas invidentes, personas con discapacidad auditiva y pues bueno, tenían ahí un ambiente completamente inclusivo porque todas al final podían compartir y jugar. Qué bueno todos estos ejemplos que has puesto porque además son muy diversos entre sí. Kevin, nos vamos a despedir. Tenemos pendiente esa cita a futuro con Iván Ramírez, pero como siempre, desde aquí mandamos un saludo a todo el equipo de eSportal en Canarias que siempre nos acompaña los miércoles a estas horas para todos aquellos, ¿no?, que quieren escuchar más sobre videojuegos, sobre gaming. Aquí tienen su cita en las mañanas de Faikan en torno a estas horas todos los miércoles. Kevin, como siempre, un placer, que vaya todo bien. Igualmente, hasta luego Álvaro, gracias.